¿Cómo practicaban el paganismo en la antigüedad? Abramos los ojos con sinceridad y honradez y preguntémonos, ¿es la Navidad una fiesta pagana? Si respondemos esa pregunta basados en el origen del día, la respuesta es claramente afirmativa, ya que los orígenes de la Navidad como día festivo, la fecha, las tradiciones que encierra y sus prácticas que se remontan a la antigüedad, indudablemente son paganos. Consideremos primero esta pregunta. ¿Qué significa ser pagano? Muchos usan la palabra descuidadamente. Actualmente hay incluso un creciente movimiento de neopaganismo que el Dr. Douglas Winell analizó en detalle en un artículo publicado aquí en este programa. El diccionario de la Real Academia define paganismo como la religión de los gentiles o paganos y define como pagano alguien que no es cristiano ni de ninguna de las otras grandes religiones monoteístas, especialmente referido a los antiguos griegos y romanos. El paganismo, pues, representa en esencia aquellas religiones prácticas de culto politeísta, cuyas raíces se hallan fuera de las tres religiones que tradicionalmente se asocian con el patriarca Abraham y que son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Con esta definición de pagano, no cabe duda de que la Navidad y la mayor parte de sus tradiciones son de origen netamente pagano. Decorar un árbol de Navidad, adornar las casas con hojas siempre verdes, cantar villancicos, colocar una ramita de muérdago estratégicamente e incluso reunirse con el objeto de intercambiar regalos, todas estas prácticas tienen su origen en costumbres y tradiciones de culto pagano, muchas de ellas siglos o milenios anteriores al cristianismo mismo. Por ejemplo, el muérdago se asocia con los ritos de fecundidad romanos y con Frigga, la diosa nórdica del amor y la concupiscencia. La fecha de la Navidad no corresponde al nacimiento de Jesús, que probablemente ocurrió en el otoño, no en el invierno, como se explica en detalle en una publicación nuestra titulada ¿Es cristiana la Navidad?, sino a la celebración de las Saturnales romanas y el culto al sol. La Enciclopedia Británica afirma lo siguiente: respecto del Imperio Romano, en el siglo III de nuestra era, que a la sazón no había adoptado el cristianismo, solía celebrarse el nacimiento del sol invicto el día 25 de diciembre. Este día festivo no solamente señalaba el regreso a los días más largos después del solsticio de invierno, sino que también seguía a la popular festividad romana conocida como las Saturnales, durante la cual la gente hacía banquetes e intercambiaba regalos. Era también el natalicio de la deidad indoeuropea Mitra, dios de luz y de lealtad, cuya adoración cobraba auge entre los soldados romanos. En cuanto al muy conocido árbol navideño, este también corresponde a una tradición de origen extrabíblico y con un antiguo precedente pagano. Las Escrituras condenan ese precedente. Veamos el siguiente pasaje de Jeremías con esta popular tradición en mente. Así dijo el Eterno: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 5. El principio es el mismo, ya se trate de elaborar una imagen de Baal para el culto pagano o de adornar un árbol navideño con el pretexto de honrar a Dios. La lista de relaciones entre estas antiguas prácticas paganas y varias tradiciones navideñas es larga y clara. Más aún, se ha reconocido como un hecho histórico el origen pagano de casi todas las tradiciones cristianas más comunes y veneradas. Hasta quienes se declaran cristianos, en su mayoría, no discuten los orígenes paganos de las prácticas y la fecha de la Navidad.
No pedimos que el lector crea porque nosotros lo decimos, pero cualquier enciclopedia o fuente histórica seria confirma este hecho. Por ejemplo, en su famosa obra de 1788 titulada Un diccionario clásico, el erudito John Le Prieur resumió así algunas de las antiguas prácticas cristianas asociadas con la fiesta pagana llamada las Saturnales. Abro comillas. Llamaba la atención esta celebración por la libertad universal que reinaba. Era permitido a los esclavos burlarse de sus amos. Se acostumbraba que los amigos intercambiaran regalos. Cesaba todo antagonismo. No se ejecutaban criminales. Los centros de educación se cerraban. Jamás se declaraba la guerra, sino que todo era alegría, desenfreno y jolgorio. Artículo Saturnales. ¿Suena familiar algo de esto? Si somos sinceros, tendremos que concordar en que la realidad, aunque incómoda, es así. Por favor, continúe con el artículo titulado ¿Cómo se practica el paganismo en el mundo moderno?